libro de Hechos, llevamos ya como 5 años estudiando. 5 años. Vamos a Hechos 19, vamos a capítulo 23 al 27. Dice, por esos días hubo un gran disturbio por causa de las enseñanzas del camino. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, con lo cual ganaban mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses lo que hacemos con nuestras manos. De esto ha convencido a mucha gente, no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia. En esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también el templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Entonces, lo primero que hay que hacer es enseñar la palabra de Dios trae confrontación. Las enseñanzas de los del camino, y recordamos que los del camino son los primeros creyentes en Cristo que son judíos. Esos son los del camino. Ellos, uno se puede pensar, ¿de qué debían enseñar? Recuerden que la palabra, la escritura, todo es útil, ¿cierto? Para enseñar. Pero en ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Pero todo lo que viene como complemento del Nuevo Testamento hace parte de quién es Cristo, y Cristo es el Verbo. Cristo no se contradice a sí mismo. O sea que cuando aún no estuviera escrito el Nuevo Testamento, las enseñanzas tenían que estar relacionadas, es lo que pienso, con temas que les voy a hablar ahorita. Primero, el reconocimiento de Dios como creador del mundo, ¿cierto? En Génesis 1:1 dice que Dios creó el cielo y la tierra. O sea, es lo primero que nosotros llegaremos a hablar. ¿De quién vamos a hablar? De Dios. ¿Y quién es Él? Nuestro creador. Entonces yo me imagino ellos hablando de eso. Además, hay algo que hay que tener en cuenta, es transparente para nosotros, pero debemos enseñar y ser muy radicales en esto. Dios es el único Dios. Deuteronomio 6:4 dice así, este es el Shema de Israel, es una frase, una oración diaria que ellos repiten, que dice así, oye Israel, Jehová nuestro Dios uno es, uno, no hay más Dios, o sea, no hay un Dios más grande que nuestro Dios. Y eso se lo recuerda Pablo más adelante cuando les está escribiendo la carta a los Corintios, en Corintios 8:6, dice, para nosotros hay un solo Dios, o sea, para nosotros los creyentes en Cristo, solo hay un Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas, incluso nosotros mismos. Entonces recordemos, ese Dios creador es el mismo Cristo, porque procedemos de Él. Después de hablar de Dios, ¿de quién más entrarían a hablar ellos? De Jesús, en su orden de Jesús como el Señor, ¿cierto? El unigénito Hijo de Dios. También hablarían de Él como Dios y harían un énfasis en especial en el gran mandamiento. Como Señor. Recuerda, cuando uno hace la oración de fe, habla de eso. Es Romanos 19. ¿Qué dice? Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, cuando lo reconocemos a Él como nuestro Señor, nos ponemos bajo su voluntad. Lo que Él diga es lo que nosotros queremos, es lo que nosotros hacemos. Si uno con los jefes terrenales, como yo digo, lo que a mi jefe a mí me encanta, imagínense con Jesús, lo que Él diga. Entonces, nosotros hablamos y compartimos de eso, ¿cierto? De la voluntad de nuestro Señor.
Filipenses 2, 10, 11. Este es algo de lo que tenemos que tener en cuenta, dice. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y la razón por la que nosotros cada oración que hacemos aquí, comenzando en el nombre de Jesús, es porque tenemos la certeza de que en su nombre se doblará toda rodilla. Hablarían de Jesús como ese unigénito Hijo de Dios. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, es el Hijo, ¿cierto? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, la conciencia, mire que cuando uno tiene la conciencia de la eternidad, su visión del mundo cambia. Yo no sé cuánto tiempo fui en esta tierra, yo lo único que tengo claro es que hasta el día en que yo esté, yo voy a servir al Señor. Sé que todo aquí es un pasito nomás. La eternidad es mucho más grande, es tan grande que nosotros ni siquiera logramos comprenderla. Es saber que nunca he de morir en realidad, pero voy a estar al lado de Él, del que debo estar. Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Porque Jesús nos dice que a través de conocerlo a Él es que nosotros podemos ver al Padre. Él nos dejó sus enseñanzas. Él es el Verbo. Está escrito en la palabra. Nosotros no tenemos un Dios cualquiera, ni basamos nuestra fe en algo que no sea real. La palabra de Dios tiene una historia que ha venido de siglo en siglo y se ha ido manteniendo. Hoy en día sufre los peores ataques. Hoy tenemos la Biblia en muchos idiomas, pero vemos Biblias que son tocadas para el mal, en donde le sacan los versículos, cuando se trata del tema de homosexualidad, le sacan los versículos, le sacan las palabras, descontextualizan. Y eso quieren seguir haciendo. Que llegará a un punto y quién sabe qué será, lo que será. Las Biblias que tenemos ahora las debemos guardar. De las Biblias, hay Biblias que sacan de la teología queer. Esa teología nos dice, ¿se acuerdan de las relaciones homosexuales entre Jonatán y David? Entonces, ojo, conserven sus Biblias de antes como tesoros. Como cuando empiezan a hablar de Jesús como Dios, y debió ser algo fuerte. Para los judíos, en su momento, Dios es el gran Dios hoy y no concebirían fácilmente que llegó de forma humana, pero llegó. Y ellos pudieron verlo, vivirlo y entenderlo. A nosotros digo que hoy en día de una u otra forma nos ha quedado más fácil, porque no teníamos esas ideas preconcebidas de no puede ser. De una u otra forma nosotros siempre hemos escuchado de Jesucristo, ¿cierto? Y hemos pensado, sí, de Dios, no tuvimos la lucha teológica que ellos sí debieron tener. Dice Juan 1:1-3. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios. Y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios, por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella, nada fue hecho de lo que ha sido hecho. Juan 1:14 nos dice, y esta me encanta, porque si miren, les acabo de leer el Génesis, y llegamos a Juan 1:14, dice, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. ¿De quién hablamos?
Cristo desde el principio. Hebreos 1:3 nos dice, Él, o sea, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Colosenses 1:15-17 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados, autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Y esa cita bíblica, la siguiente cita bíblica que les voy a dar, esas son de las que dice, wow, ¿cierto? Para esos que tienen duda de, ay, ¿será que Jesús sí es Dios? ¿No? ¿Sería Dios? ¿De la verdad que son uno, no son uno? Para todas las personas que tienen esas dudas que son válidas en el camino del aprendizaje del Señor, mira lo que dice Dios de Jesús. Hebreos 1:8. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Dios Padre está hablando de Jesucristo. Está diciendo que es Dios. También ellos obviamente hablarían del gran mandamiento, ¿cierto? Y este gran mandamiento es una obligación que tenemos todos como creyentes, no solamente los que servimos en el ministerio. Todos, no hay excepción para eso. Dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Cierta es la pregunta del fariseo. Y la respuesta de Jesús fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ellos hablarían también, acuérdense que Pablo ya tenía la mente completa, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando había uno que solamente hablaba de la columna? El que solamente hablaba de Jesús, pero no hablaba del Espíritu Santo, porque aún no lo conocía. Pero Pablo sí. Entonces, hablamos del reconocimiento del Espíritu Santo, porque él lleva un evangelio completo. Cuando Jesús se les aparece a sus discípulos después de haber muerto, ¿qué les dijo? Que les convenía que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, y entonces se consolaba. Entonces vamos a mirar, y de verdad pasó, y llegó en el día de Pentecostés. Juan 14:26. Dice, pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y tenemos Hechos 2:1-4, en donde eso fue toda una realidad. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban ellos juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló, y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. ¿De qué más podían hablar esos primeros creyentes? Compartiendo a otros y contando todo lo que ellos acaban de vivir, porque todo eso está fresco para ellos. De la crucifixión y muerte de Jesús. Eso sí amerita obviamente toda una prédica completa. No la vamos a hacer, pero ustedes pueden leerlo en su casa, que es Mateo 27, del 32 al 56. Pero vamos a hacerle un resumen. Entonces, ¿qué empezarían a contar eso? ¿Cierto? Yo pienso que las cosas más duras y difíciles que vivió Jesús fue la traición. De uno de los 12 que andaban con él, ¿cierto? Que era su amigo que mojaba el pan con él. La traición de Judas Iscariote.
sea, uno empezaría, y su amigo lo traicionó. Entonces se los entregó con un beso a la guardia, ¿cierto? De los judíos para que ellos lo llevaran, lo arrestaran y se lo presentaran a los romanos, a Poncio Pilato. Jesús fue abofeteado, fue latigado, se burlaron de él, colocaron una corona de espinas. Ya cuando estaba todo su cuerpo desbaratado, lo obligan a cargar una cruz, lo llevan y lo crucifican. Jesús murió en esa cruz. Él fue enterrado, ¿cierto? Lo dejaron allí en el Gólgota. Jesús murió aproximadamente a las 3 de la tarde. Y dice la palabra del Señor que no fue una muerte como que murió y no pasó nada, pasaron muchas cosas, el cielo se oscureció, se rasgó el velo de arriba hacia abajo donde estaba ese lugar santísimo, porque ese lugar santísimo nosotros hoy en día tenemos acceso gracias a la muerte de Cristo. No fue un hecho simple. Entonces uno estaría contando esas cosas. ¿Cierto? Ustedes contarían esas cosas recién pasado todo esto. Es como la película, ¿cierto? De todo lo que ellos vivieron. Y esa estamos compartiendo en un auditorio. Así estaría Pablo haciendo. Pero llega el momento de hacer la principal revelación. De hablar de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó al tercer día. Cuando lo bajan de la cruz, hay unas mujeres que están pendientes de saber a dónde van a dejar a Jesucristo. Como era sábado, ellas no podían ungirlo como era la costumbre. Esperan hasta el tercer día. Y cuando van, ¿qué pasa? Encuentran la tumba vacía. En Israel hay dos sitios probables que dicen dónde fue la tumba de Jesús. Les he hablado de la vida de Cristo. Los católicos y la mayoría de los católicos, los ortodoxos y demás, los coptos y demás, identifican el lugar más sagrado como el Santo Sepulcro. Hubo una revisión arqueológica hace muy poco sobre eso, y sí, todo parece indicar que realmente es ese. Pero hay otro lugar donde van los protestantes que se llama el Jardín de la Tumba Vacía, porque fue un coronel, hizo una visita hace como en el año 1980, 1890, parece. Y él vio, hay una cosa que es una forma de calavera, como el Gólgota, dijo, este debe ser y esta debe ser la tumba. Esta tumba le hicieron los estudios arqueológicos y es una tumba mucho más antigua del primer siglo. La tumba donde Jesús fue sepultado era una tumba del primer siglo. Entonces decía, finalmente pues no son los lugares, pero sí es la división permanente y constante. Nosotros tenemos la verdad, y uno vaya y nomás, entonces uno vaya y el de jardín, bueno, es que este es aquí, aquí, aquí. Los otros no se preocupan, nosotros la tienen clara. Pero siempre buscando cómo dividirnos. Leí en estos días, antier, se reunieron los católicos, gracias a Dios se mantuvieron en la verdad. Ellos, había un fuerte grupo de obispos que querían que la Virgen fuera declarada corredentora. Parece que la adoración de la Virgen es grande, es católica, y querían hacerla corredentora. El pronunciamiento, que fue bien interesante, de la Iglesia Católica, finalmente, después de su estudio y de sus encierros y demás, es que ella no es corredentora. Y que el único intercesor es Cristo. Pero mire cómo va Satanás metiendo las manos en todo lo que tiene que ver con la obra del Señor. La resurrección de Jesucristo es la base fundamental de nuestra fe, así lo dice Pablo en su carta a los Corintios. Y dice, 1 Corintios 15:3.
En primer lugar, les he enseñado lo mismo que yo recibí, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que también conforme a las Escrituras fue sepultado y resucitó al tercer día. Y se apareció a Cefas, luego a los 12, después se le apareció más de 500 hermanos, a la vez de los cuales muchos aún viven y otros ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último se me apareció a mí, que yo soy como un niño nacido fuera del tiempo. ¿Ustedes acuérdense de Pablo cuando iba para Damasco? ¿Cierto? Se cayó, escuchó la voz del Señor, una luz que a quien persigue, ¿cierto? Y cuando el Señor le contesta, yo soy el Señor, al que tú persigues. La vida de Pablo tuvo un cambio radical desde ese momento y para siempre. Pero ese encuentro personal que ha tenido Pablo lo ha tenido cada uno de los que está aquí. Porque aquí todos conocemos al Señor Jesucristo. Y Pablo nunca dio el pie atrás. Y nosotros tampoco podemos hacerlo. Cueste lo que nos cueste. Vamos para adelante porque nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Cristo vendrá. La segunda venida de Jesús está anunciada. Y se habló de esa segunda venida, que era tanto que algunos pensaban que eso iba a ser ya. Los primeros creyentes en Cristo, ellos vendían todas sus cosas, ellos no tenían ninguna familia, pensaban que Cristo viene ya, ¿cierto? Y era más fácil. Algunos se pegan de eso, desde la teología de la liberación se pegan de ahí para decir que era que todo era en común. No, tenían un error conceptual, Cristo no venía ya. Y eso no quiere decir que yo no tenga que preocuparme por mi hermano. Hoy en día aquí estamos preocupados por Gerardo y por Joel y sabemos que están solos, pero solos con respecto al mundo porque nos tienen a nosotros y los vamos a apoyar, los vamos a acompañar en medio del proceso que están pasando. Pero eso no nos hace que tengamos que tener todo, eso no existe. Los apóstoles anunciaron que esto sucedería. Vamos a Mateo 24:44. Por tanto, también ustedes estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperen. Nosotros no sabemos cuándo llega el Señor, ¿cierto? De que viene, pero no sabemos el momento. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir nuestra vida? Haciendo lo que debemos estar haciendo. Que no nos encuentre Él en pecado. Si nosotros pecamos, repitámonos rapidito. No sabemos si Él viene, nos vamos a las o si nos llegó la hora, simplemente, y tenemos que irnos a la presencia. No sabemos cuándo es. Es cada día como si fuera el último. Dice Mateo 25:31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venga, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. ¿En qué lado quieren estar ustedes? ¿El de las ovejas al lado derecho o el del izquierdo? Esa sí es decisión de cada quien, con su vida en esta tierra. O sea, de nada saca después la gente pidiendo por las santas. ¿Ya para qué? Lo que hagamos nosotros acá nos va a determinar el lugar que vamos a tener al lado de nuestro Señor, la derecha, ¿cierto? Espero que todos los miembros de Sal y Luz a las Naciones sean encontrados a aquel lado. A la derecha, ¿cierto? Ahí sí vamos a estar a la derecha. También de qué hablaron. Así como la resurrección de Jesucristo es importante, la resurrección de los muertos y la vida en un futuro. La resurrección es la base fundamental de la fe cristiana, ¿cierto? Eso nos queda ya claro. Porque si Cristo nos resucitó, van a ser entonces nuestra fe, nuestra predicación, y es vana también nuestra fe.
Primera de Corintios 15:14. A Jesucristo lo vieron muchos. Miren que eso fue lo que llevó a que la gente muriera por él. Ellos se dejaron torturar, murieron, entregaron sus vidas. Nosotros no lo vimos a él físicamente, pero sí lo hemos sentido espiritualmente. Jesús es real, Dios es real, el Espíritu Santo es real y el Espíritu Santo nos toca. No necesitamos verlo, no lo vimos, pero lo conocemos. No lo podemos ver, pero sabemos que existe como nosotros no podemos ver el aire, pero sabemos que está allí para que nosotros podamos respirar. Jesús murió por amor a cada uno de los que estamos aquí presentes. Y en Seúl escuché una prédica que me tocó y me impactó. O sea, yo tengo claro que Jesús murió por amor. Tenemos claro, ¿cierto?, que Dios lo entregó por amor. Pero el pastor hacía una reflexión muy poderosa. Él decía que qué tal que me invitara a mi esposo a una cena, ¿cierto? ¿Ya vas a ver? Pero me dijo, oye, te amo mucho. Eres mi vida, mi amor más grande, todo lo que quieras, ¿cierto? Y después sale y se pega un tiro. Dice, eso no tiene sentido. Entonces, solo por amor. Ustedes no han entendido que Jesús en la cruz recibió, o sea, lo más duro que recibió fue la ira de Dios. Porque nosotros estábamos como humanidad apartados por haber pecado. Y Jesús recibió la ira, o sea, no solamente era el amor, era el sacrificio de Jesucristo. O sea, es así, no era solamente sino el sacrificio que él estaba haciendo, que hizo por cada uno de nosotros y también por aquellos que uno pensaría que no lo merece. Hay gente que uno dice, pero él vino por todos. Jesús es el merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Los apóstoles denunciaron la falsedad de los dioses hechos de mano. Hechos 19, 24 al 26. Resulta que un platero llamado Demetrio hacía réplicas en plata del templo de la diosa Diana, por lo cual ganaba mucho dinero los artífices. Demetrio reunió a los obreros y les dijo, amigos míos, ustedes saben que este oficio es para nosotros una buena fuente de ingresos, pero como han visto y sabido, Pablo ha persuadido a mucha gente de que no son dioses los que hacemos con nuestras manos. De eso ha convencido a mucha gente, no solo en Efeso, sino en casi toda Asia. Entonces vamos a hablar de esas réplicas de imágenes. Las réplicas de imágenes religiosas, así como se hacían en ese tiempo en Éfeso, se ven hoy en día, ¿cierto? No ven santos, vírgenes, ángeles, arcángeles, ¿cierto? Es en el mundo cristiano, pero no solamente en el mundo cristiano, vemos Judas, ¿cierto? Vemos muchas imágenes religiosas. Ahora bien, de una u otra forma, las imágenes y los símbolos han hecho parte de la historia de la humanidad. Cuando uno empieza a mirar las culturas antiguas, ellos hacían símbolos, representaciones. Y el tema también no, el tema no es la representación o la imagen que se haga o la figura que se haga, el tema es lo que representa para las personas. Ese es el problema. La cruz, como él decía, yo uso la cruz después de haber leído el libro de John Stott, que se llama La Cruz de Cristo. El día que yo leí, entendí el significado, no porque esto tenga poder, pero donde uno ve una cruz en cualquier lugar del mundo, ¿qué sabe que hay? Un cristiano, ¿sí? Cuando se ve una luna, ¿qué hay? Cuando se ve esa figura de la luna, los musulmanes. Cuando es la estrella de David, ¿sabes que hay judíos? ¿Sí? Porque eso nos identifica. En la iglesia cristiana protestante evangélica pasa una cosa curiosa, ¿no? Entonces, no, que algunos, no en la nuestra. En algunos son, no, que las cruces, no, eso mejor dicho se arriba en la cruz, pero tienen una imagen, porque su iglesia tiene un logo. Entonces, pero esto no tiene ningún poder, ni ante está Cristo, eso no existe.
no existe. Pero la gente sí se arrodilla, hace sus altares ante las imágenes, y eso pasa. ¿Cierto? Y ¿saben qué? La oración a las imágenes es contrario a lo que Dios dice. Vamos a Éxodo 10, 4 al 6. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo en la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman. Esto confirma claramente que la oración es pecado. Y él nos encarga, no le digo la verdad sobre los dioses falsos. Solo existe un Dios verdadero, como lo enseña el Shema de Israel. Oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, es uno. El Dios a quien nosotros adoramos es un Dios que existe en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero es uno. Y en este punto yo quiero aclarar acá que no todos los caminos sirven para llegar a Dios y no todas las personas adoran al mismo Dios. Esto no es cierto. El Dios a quien nosotros adoramos es el Dios que está representado, que nos dejó su palabra revelada en la Biblia. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Israel y el Padre de Jesucristo. Ese es el Dios que nosotros adoramos. No existe otro Dios como Él. Otros podrán adorar a otros dioses, pero de acuerdo con la palabra, ellos no son hijos de Dios. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y este da testimonio al Espíritu del creyente de que son hijos de Dios. Romanos 14, 1. Porque los hijos de Dios son todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, pues hasta 16. ¿Sí? Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ellos tenían claro la importancia de compartir la verdad. Una de las cosas que debe hacer el creyente es decir la verdad como lo hacían los apóstoles. Ellos no estaban interesados en ser populares, sino en predicar el evangelio y lo hicieron a una costa de su propia vida. No se deje intimidar y el día que tenga que hablar, hágalo con convicción de conocer al verdadero Dios, al gran yo soy. Tercero, hay personas que se sintieron afectadas. Hechos 19:27 es nuestra última parte. Dice así: esto no solo desacredita y pone en peligro nuestro negocio, sino también el templo de la gran diosa Diana, que es venerada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Esto la despoja de su divinidad y majestad. Ellos vieron afectados sus intereses económicos. Ellos proveían artículos de adoración para la fe de otros, ¿verdad? Y cuando ya les dicen que esos no son dioses, pues dejaron de comprarles. Quienes no conocen al Dios de la Biblia pueden hacerse muchas ideas sobre él, pero la única manera en que una persona conozca al Dios de verdad es a través de la palabra de él. Nosotros estamos en la obligación de hablar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo demás estará siempre por debajo de ellos. Los efesios no conocían al Dios de la Biblia, pero adoraban con gran apasionamiento a la diosa Diana. Se ve afectada obviamente la adoración a su diosa. Eso, ellos entendieron que las personas, al darse cuenta de que Diana no era ese gran Dios, ¿cierto? Pues iban perdiendo adeptos. Y tenían claro ya que entonces si la imagen no lo podía
sanar. La imagen no podía hacer nada porque las imágenes hechas por mano no pueden hacer nada. Como dice el Salmo 115 habla sobre eso. Salmo 115, 4 al 8. Los dioses de ellos son de oro y plata, son producto de la mano del hombre. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen nariz, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Iguales a ellos son quienes los fabrican y todos los que en ellos ponen sus confianza. Confíes solo en el Dios de Israel, porque es un Dios real y verdadero que los cuida y los protege y jamás los suelta de su mano derecha. No coloquen su fe en un Dios diferente a Él y adoren no solo a Él. ¿Concluimos? Predicar el Evangelio es un privilegio, porque usted es hijo de Dios y ha sido escogido por Él. Pero le traerá confrontación porque su mensaje es contrario al mensaje del mundo. Solo existe un Dios verdadero presente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No adore imágenes hechas por manos humanas que ni viven ni escuchan. Dirija su mirada en forma exclusiva al Dios trino y único, que se da a conocer a través de la Biblia. Amén.